En esta tarde ya no se trata de eh, exponer ciertas condiciones y que sus arneses o equipo para escuchar el mensaje, no, se trata de hablar cosas serias, cosas que no hemos estudiado, que no hemos entendido todavía y que tenemos el plan, el propósito de escudriñar más a fondo cada parte de lo que hemos estado brincando, nos hemos estado saltando y podríamos estar hablando de este tema todo el año y todo el siguiente año. Y no vamos a terminar porque tiene una base fundamental este mensaje. Fíjense que la madre de las ironías, la madre de las ironías, ¿cómo es posible que en aquel lugar llamado Jerusalén, pues, viene siendo la parte central de esta observación, cómo es posible que en ese lugar donde se crea este personaje, vamos a suponer que es un personaje real y que levantó un grupo y que empezó a levantarse mucha gente a respaldarlo y a hablar de él y a empezar a predicar de él, pero yo me pongo a reflexionar y digo, y toco el tema y digo, ¿y dónde están las iglesias? ¿Por qué? Porque es un lugar pequeño, este lugar de Gaza es un lugar pequeño y entonces debería de estar atestado de iglesias. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a la América, Jesús no vino a otra parte de Centroamérica, no vino a, a Guatemala, no vino a Honduras, no vino a El Salvador, no vino a otras partes del planeta, vino a Gaza. Ahí vino a su pueblo, dice la Biblia que él dice, yo no he venido sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y todos dijeron, bueno, es que se refiere a los que fueron exiliados por los asirios, que fueron 10 tribus. ¿Y por qué no se fue a buscar a los exiliados de Asirio, de los asirios? ¿Por qué nunca salió de Jerusalén? Se supone que si vino a buscar a esas personas exiliadas, él debió haberse ido a esos lugares y en Jerusalén posiblemente ni lo hubieran conocido. ¿Por qué? Porque dice el pastor, las ovejas perdidas del pueblo de Israel son los que fueron exiliados del pueblo de los israelitas que fueron exiliados de ahí. Bueno, el detalle es que Jesús nunca fue a buscar a esas personas, él solamente vino ahí a ese pueblo. Aquí está un pequeño detalle. Ahora, entonces descartamos ese tema, esa parte. No vino a los exiliados, él no vino a las 10 tribus, él vino a ese pueblo de Jerusalén. Ahora, tenemos un pequeño detalle. Vino Jesús, que no se llama Jesús, pero yo le voy a decir así. ¿Por qué? Porque su verdadero nombre era Josué. Ahora, vino Josué y él estuvo predicando en esa región y estuvo llenando de personas y de seguidores de él. eh, Debería de haber estado lleno de religiones ahí, de religiones seguidoras de este Josué. Sus Todos los que fueron conquistados ahí por él debieron haber empezado a levantar iglesias, muchas iglesias, demasiadas iglesias de los jesuanos. Los jesuanos eran los seguidores de este hombre al que todos le dicen Jesús, pero su verdadero nombre era Josué. Ahora, ¿cuántas iglesias levantó este hombre ahí en su pueblo donde él vino? Vamos a empezar a contar. No, pues ninguna. Ahora, tenemos este pequeño detalle. ¿Cuántos profetas se han levantado predicando a este Jesús?
en ese pueblo. ¿Por qué? Porque él vino a reemplazar a su padre Yahvé o Jehová. Él vino a reemplazarlo, él vino a hacer un cambio de personaje. Él vino a ocupar el lugar de este Yahvé y en su lugar vino a quedarse él. Entonces, en lugar de este Yahvé, estaba lleno de profetas. Muchos profetas había de seguidores de Yahvé. Bueno, al tomar el lugar Jesús como él ser su reemplazo, su sucesor, él tuvo que haber empezado a llenar de profetas también. Y hasta la fecha, ahí en Jerusalén debió haber existido por docenas de profetas. Ahí en Jerusalén debió haberse llenado de pastores. ¿Por qué? Porque él vino a ser pastores, pero él no vino a ser pastores gentiles, él vino a ser pastores judíos. ¿Y dónde están? Que alguien me explique dónde están los pastores. Porque él vino a su pueblo, él no vino a otra parte del mundo. ¿Y dónde están los que lo empezaron a seguir, que llenaron ese lugar de seguidores? Se llenó de iglesias, se llenó de profetas que profetizan y profetizan en el nombre de Josué, en el nombre de Josué, yo, guara, guara, laya, raya, maya, talla. Perfecto. ¿Y dónde están los profetas de Josué? Porque ese lugar debió haberse llenado de profetas. El, el siguiente paso es pastores. Los pastores debieron haberse empezado a desarrollar ahí en Jerusalén. Todos los judíos que lo siguieron debieron haber empezado a a formarse como pastores ahí y hacer iglesias y quitar las sinagogas y empezar a reemplazar la religión judía o la religión judaica y establecer totalmente el reino de este hombre que vino a reemplazar todo lo demás. Por eso él vino a hacer un reino. Por eso él decía, el reino de los cielos se ha acercado. El reino es un reinado, un gobierno que él vino a reemplazar al reino anterior, a quitar al reino de los levitas, vaya. Y a ser él como sumo sacerdote ahí. Él tomaría o él debió tomar el lugar de los sacerdotes que estaban ahí y quedar él como sacerdote y como pastor y como líder y como el Dios del mundo. Él tuvo que haber hecho todo eso. Ahora fíjense, nosotros eh, no, no nos ponemos a observar, a investigar, a tratar de entender cómo es posible que en ese lugar no hay profetas, no hay pastores, no hay templos, no hay nada, y es el lugar donde él vino, vaya. ¿Cómo es posible que no hay nada? ¿Por qué no? ¿Cómo es posible que los que deben de dar testimonio, atestiguar de su existencia, deben ser los judíos? Ellos son los que deben de dar testimonio, ellos deben de ser testigos de la veracidad de lo que está escrito en los evangelios y decir efectivamente aquí está, aquí hubo un hombre y este es el Mesías que vino, llenó todo Jerusalén de templos y de todo, quitamos todas las creencias del templo y ahora pusimos a Josué como nuevo líder, como nuevo Dios, como el reemplazo del Dios Yahvé. Quedó reemplazado Yahvé por Yeshua. ¿Cómo es posible? En unos años adelante viene Pablo de Tarso, pero no viene predicando a este hombre llamado Yeshua o Josué, sino que viene predicando a otro personaje desconocido que se llama Cristo, pero que no tiene nada que ver con la historia de un hombre que debió haber llenado la iglesia. La gente no debe de adorar a otro personaje. Todo ese lugar debería de estar lleno de cánticos
y los cánticos de ahí, los coritos, las alabanzas, no deben de pronunciar a otra persona sino que a Josué. Que viva Josué, que viva Josué, que viva Josué. Josué está en su templo, alábale que él vive. Josué está en su templo, alábale que él vive. Alábale, alábale, alábale que él vive. Y todos los cantos, todas las alabanzas, los coritos, todos deben de pronunciar el nombre de Josué. Porque el nombre que está sobre todo nombre no es otro, el nombre que está sobre todo nombre es Josué. ¿Cómo es posible que el nombre que es sobre todo nombre, porque dice que él, su padre, lo ensalzó y lo llenó de su gloria y le dio toda potestad en los cielos y en la tierra, y no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos? ¿Y cuál es el nombre que tenía? Era Josué. ¿Cómo es posible que la gente que en ese tiempo estaba no se pudo dar cuenta de que no podían cambiarle el nombre? Tenían que seguir alabando, cantando, bailando y brincando y sintiendo el gozo bajo de ese nombre que es sobre todo nombre, pero es el nombre de Josué o Yeshua. Pero vamos a Jerusalén, nos vamos ahí con este predicador que va todos los días para allá, casi va como 2, 3 veces al mes. Se llama Gary Lee. ¡Ay, les habla Gary Lee! Parece que está como enfermo. Pero fíjense el detalle que hay. Yo me pregunto qué cosa tiene la gente en la cabeza, vaya. Porque no pueden entender cómo no les puede caer el 20 de que al personaje que deberían de estar cantándole es a un personaje que solamente se le puede cantar en esa región de allá. Solamente allá, no pueden cantarle a otro. ¿Por qué? Porque no existe otro, tiene que ser la persona que debe de ser de acuerdo al idioma. No pueden cambiar otro nombre. ¿Por qué? Porque ya estarían modificando el nombre que ya no tiene nada que ver con el original. Ahora, no sucedió. ¿Por qué? Porque el problema es el, el ungimiento. El ungimiento debió haber sido ungido. Para que sucediera, debió haber sido ungido con aceite de oliva. Debió haber sido aceptado y entonces llevárselo al templo, donde está el templo. Ahí estaba todavía el templo. Todavía el templo duró como otros 40 años. ¿Por qué? Porque este hombre llamado Yeshua, supongamos que predicó después de los 30 años, 30, 33, 34. Muchos dicen que hasta los 42 años todavía ahí andaba. Pero el detalle que hay es que debió haber sido llevado. Si él todavía a los 42 años todavía andaba, entonces todavía duró como otros 30 años el templo activo ahí todavía. Ahora, fíjense el detalle. Lo debieron haber metido para adentro, decirle: ven, Yeshua, ponte ahí de arrodillado, arrodíllate ahí. Debió haber agarrado el sumo sacerdote, mentado Caifás, su botellita con aceite y echarle aceite en la cabeza. Echarle aceitito de oliva en la cabeza, un chorrito de aceite de oliva, y decirle: protestas, decir la verdad y nada más que la verdad. Entonces él debió haber sido: sí, protesto. Así debió haber sido. No pudo haber nada más porque alguien quiso cambiar la historia, modificaron la historia, pero la historia verdadera, la real, no está. No está. ¿Por qué? Pues porque no sabemos ni quién era.
El nombre de Yeshua no era el nombre del joven al que crucificaron. ¿Por qué? Porque no era. El nombre Yeshua es un nombre acomodado, que acomodaron. Se viene siendo, Yeshua viene siendo un nombre artístico. Ustedes conocen a todos los artistas que hay en el mundo y que la Shakira, que mira que lo máximo, pero resulta que son nombres artísticos. Los nombres artísticos son unos y el nombre real es otro. Aquí en México todos los artistas que hay no tienen el nombre real. Tienen nombres artísticos, pero su nombre real es otro. Bueno, pues así pasó con este joven. Este joven no sabemos cómo se llamaba realmente, nadie sabe cómo se llamaba. Nada más que toda la gente está metida en el fanatismo y mucha gente, que muchos son filólogos y otros son teólogos y sajetas, pero son fanáticos todavía. Todavía creen que este personaje fue real, que fue un personaje que hizo milagros, que levantó muertos, que hizo temblar la tierra, pero no es cierto. Todo eso fue la pluma mentirosa del escriba lo que hizo todo eso. Esos son cuentos que no sucedieron. ¿Por qué no sucedieron? Porque en esos tiempos andaban ciertos personajes que no tenían nada que ver, vaya. Conocemos a Judas Macabeo, tenemos a ciertos personajes como el maestro de justicia. Este maestro de justicia existió un poco antes de Jesús, unos años antes. ¿Cómo es posible que estos hombres, que eran personas totalmente insignificantes, están en la Biblia? Y está escrito sus hazañas, están escritas ciertas hazañas que hicieron, pero las hazañas de Jesús no están. ¿A qué se debe de que ciertas personas que son insignificantes, de a tiro una persona que simplemente hicieron alboroto ahí, aparecen en la historia? Pero la historia de Jesús no está, no aparece en ninguna parte. Nada más aparece ya después del año 70, aparece una historia, pero la real, la verdadera, la original y la actual, cuando estaban sucediendo los hechos, no hay nada. ¿Cómo es posible, vaya? No hay nada en el momento actual en el que él estuvo efectuando, debió haberse llenado el lugar de libros y de escritores. ¿Cómo es que el rey Herodes existió desde que Jesús era pequeño? Y ese rey Herodes estaba lleno de escritores, de periodistas, de escribas y todo tipo de historiadores. Estaba lleno ese rey Herodes ahí en su palacio, estaba lleno de diferentes gentes que escribían cualquier detalle que hacía el rey, lo escribían. En la época de toda la vida de este hombre llamado Yeshua, existieron un montonal de escritores y no escribieron nada de él. Escribieron del rey Herodes, pero de Jesús no escribieron nada. ¿Cómo es posible, vaya? Es algo que no cabe, no cabe. ¿Por qué no escribieron nada? Pues porque no existió el personaje. Es un personaje ficticio, es un personaje inventado que no existió en la primera generación. Existió un hombre nada más. Nada más existió un hombre, pero sin poderes, no tenía poderes. Cuando empezaron a cruzarse, a crecer, a avanzar, empezó a crecer la historia, la empezaron a aumentar, le empezaron a meter historias, que él era el bueno, y empezaron a contar cuentos de él, vaya, y empezaron la historia oral no era una historia totalmente sana, no era verdadera, verídica. Se conoce como la escritura oral. Esa escritura oral era de boca a boca, de cuento de boca a boca.
del abuelito al nieto, así se iba pasando, pero en realidad, para cuando escribieron los primeros escritos, habían pasado 25 años nada más. Pues en esos 25 años, cuando escribieron el primer evangelio, el evangelio de Marcos, ya le habían puesto de todo allá. Que él curaba enfermos, le expulsaba los demonios a los endemoniados, que curó mujeres enfermas y mujeres con flujo de sangre. No, 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 lo máximo, vaya, una chulada. Vaya. Le crearon un personaje totalmente que producía un impacto, una belleza, y ilusionó a mucha gente, lo llenó de ilusión. La gente que escuchaba sus historias decían, es que aquí lo dice la Biblia, porque se ocuparon de decir y de contar que la Biblia era escrita directamente por el dedo de Dios. Yo cuando era niño, ya en la casa, en mi casa, lo primero que llegó ahí, antes de que existiera otra cosa, la Biblia, una Biblia, ahí estaba en la casa. Y la leían con una delicadeza como si fuera un libro totalmente sagrado. Y empezaron y yo preguntaba, pues yo era curioso, y empezaron no, es que este libro es un libro sagrado, fue escrito directamente por el dedo de Dios. Y entonces yo, como era yo un poco incrédulo también, eh, era un poco incrédulo el indio, pues, pues me quedaba yo, digo, ¿cómo va a ser posible que este libro lo escribió Dios? ¿Cómo va a ser posible? Fíjense que narrando las narraciones y observando las andancias, las palabras y lo que hablaba Jesús, aquel personaje llamado Yeshua o Josué, me doy cuenta que cuando Jesús hablaba, eh, habló de una manera literal, totalmente literal. No habló en sentido figurado, no habló en sentido simbólico, no habló en nada de eso. Es mentira, no habló en sentido. No, él hablaba palabras literales totalmente para él y para su pueblo. No, los sentido figurado, sentido era Pablo el que ya una palabra que no encajaba porque era una palabra literal para darle cavidad, para poder acomodar esa palabra tenía que decir que era simbólica. Decía, es que esta palabra es simbólica. Por ejemplo, Jesús dijo, el que tiene, si un ojo lo hace tropezar y tu alma se pierde por causa de tu ojo, sácatelo. Porque es mejor que entres al reino de los cielos con tuerto, vaya, sin un ojo, y no que con todo el cuerpo seas arrojado al infierno. Eso dice el Nuevo Testamento, pero la verdadera frase no es así, no es esa. La verdadera palabra es, si alguien si tu ojo te es ocasión de caer, te tropiezo, sácatelo, porque es mejor que te salves con un solo ojo y no con todo tu cuerpo seas arrojado al basurero. En aquel lugar llamado Jerusalén había un basurero. ¿Y que de qué estaba hablando Jesús? De muerte, estaba hablando de matar a esa persona. Estaba hablando de que si no se sometía, si se dejaba el ojo y por culpa de ese ojo iba a perder la vida porque lo iban a matar. Entonces Jesús estaba hablando de muerte. Si tu ojo, vas a perder tu vida por culpa de tu ojo, sácatelo porque es mejor que te salves, que salves tu vida y no que te vayan a matar y seas quemado en el Gehenna. El Gehenna es un lugar donde la gente se quemaba después de ser muerto. Todos los que eran asesinados en las cruces, cuando los crucificaban, eran arrojados al Gehenna.
es un lugar que donde era como una especie de basurero, donde todo el tiempo está ardiendo la lumbre ahí, porque la grasa de los cuerpos demora ardiendo, es un aceite que arde. Ahora, hay una película, una película más reciente que salió acerca de lo que es la crucifixión y eso. Y el hombre, los sumos sacerdotes, van al basurero y empiezan a buscar a Jesús porque no encontraban el cuerpo, porque ya habían dicho que se había levantado de la tumba, que había revivido, que ya. Entonces empezaron a buscar en el basurero, empezaron a buscar. No, 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 ¿cómo va a ser? Dice, están engañando, él está, aquí lo tiramos. ¿Por qué buscaban ahí en el Gehenna? ¿Por qué buscaban ahí afanosos? Y la orden era encontrar el cuerpo, porque el cuerpo era que este hombre estaba ahí en el Gehenna. Y búsquenlo, y otra vez, y vuélvanle a dar otra buscada, buscando el cuerpo. ¿Por qué lo buscaban ahí en el basurero? ¿Y por qué la gente no agarra la onda? ¿Por qué no agarran la onda? Que Jesús fue arrojado al basurero. Se dice que los que eran crucificados eran quemados en el Gehenna. Cuando Jesús dice, si tu ojo te es ocasión de caer y por culpa de tu ojo vas a perder tu vida, mejor sácatelo, porque es mejor que salves tu vida. Está hablando de la vida literal, no está hablando de algo simbólico ni de entrar al cielo, no, está hablando de que salves tu vida. ¿Por qué? Porque te van a aplicar la ley. En aquel lugar te aplicaban la ley, por eso Jesús dijo, si por culpa de tu ojo te van a aplicar la ley, te van a matar, pues sácate el ojo mejor, y es mejor que te salves con un solo ojo y no que te vayan a arrojar al Gehenna. Porque los evangelios ahora dicen, no, es que está hablando de entrar al infierno, vas a ir arrojado al infierno. Dice que ahí el gusano no muere y que ahí vas a arder eternamente en las llamas del infierno, en la paila. El detalle que hay es que Jesús no hablaba, no hablaba simbólico. Sus palabras no eran simbólicas, sus palabras eran literales, por eso él decía que él vino a hacer cumplir la ley. ¿Cómo va a ser posible que él vino a hacer cumplir la ley y te viene a hablar simbólico? Cuando él está hablando claramente que de que te mataran, de que te fueran a quemar ahí tu cuerpo después de muerto, porque toda la persona que mataban lo arrojaban a ese basurero que se llamaba el Gehenna. Debe de estar todavía ahí en Jerusalén. Yo conozco toda la historia del Gehenna. El Gehenna no es un nombre del, del, del basurero, era el nombre del dueño del terreno. El dueño del terreno se apellidaba, se hacía llamar Gehenna, y él es el que ese terreno donde agarraron para basurero, le siguieron dejando el nombre del dueño anterior, del dueño del terreno, y por eso le llamaron Gehenna, pero no, Gehenna no significa más que el nombre del dueño, del propietario de ese terrenillo que ocuparon para aventar ahí los muertos, los cuerpos. Allá mataban gente como antes del desayuno ya se habían matado dos, tres. En el grupo que traía este hombre llamado Yeshua no era un grupo de amor y paz, no era un grupo de amor, era un grupo de personas que mataban gente. El matar no era algo que llamara la atención, sino que era totalmente que no, ya no era novedad, vaya. Mataban gente a diestra y siniestra. Por eso se les escapó la historia de Pedro, cuando mató a Ananías y Zafira. Esa es una prueba exacta de que ellos, para matar gente, no se tentaban el alma. Ellos no se tocaban el corazón. Mataban gente, traían espada, eran
personas sanguinarias. Yeshua era un hombre de guerra, andaba en un grupo armado, como ahora por decir así, sicarios, vaya, ahorita se conocen como sicarios, aquí en donde yo vivo hay sicarios, y son personas que no los puedes ni saludar, vaya, no te les puedes quedar viendo, vas pasando y estás viendo que están asesinando a alguien, y si por ignorancia o eso no te regresas, no tratas de darte la vuelta y te sigues de largo, se llamaba. ¿Por qué? Porque ellos no dejan testigos. Así que si estás viendo que están matando a alguien ahí y te sigues como si nada y dices al cabo que yo nomás voy pasando, no, pues traiste tu calavera. Inmediatamente van por ti, por el simple hecho de que te quedaste viendo y viste lo que no debías ver. Bueno, pues exactamente así era el grupo de los apóstoles, era un grupo de sicarios que mataban a diestra y siniestra, no se tocaban el alma. En el templo de Jerusalén los fariseos y los seduceos, todos estos grupos que había muchos ahí en el templo de religiosos, y aparte los encargados del templo eran los saduceos, no eran los fariseos, los meros encargados del templo eran los saduceos, y esos saduceos eran los que tenían el poder político, y el Jesús, el Yeshua, era enemigo de ese grupo. ¿Por qué? Porque para él era un rebelde de ese grupo, estaba en rebeldía totalmente, y había más de 20 guardias ahí en el templo, eran guardias del templo, no eran de los romanos, no, eran guardias del templo ahí. Bueno, pues resulta que Jesús llega con su gente, no eran 12, era una buena cantidad. Es mentira que andaban 12, no, eran un montón, era una bola grande de los que andaban con él. Sí, ese rollo de que eran 12 no es cierto, era una buena cantidad de arriba de 20, 30, andaban armados con espada, y el que se atravesaba lo mataban, no es cierto que era un predicador de bondad y de amor, no es cierto. ¿Por qué les digo? Porque llegó al templo y vio que estaba lleno ahí de vendedores, y aquí hay un pequeño detalle. No hizo bien con voltearles las mesas. ¿Por qué? ¿Por qué no hizo bien? Fíjense por qué. Les voy a decir por qué. Ahí en esa área donde estaba el templo, mucha gente venía y compraba animales ahí. ¿Por qué? Porque de lo contrario tendría que venir desde donde venía, de otra parte de miles de kilómetros, y traer una gallina para sacrificarla, y resulta que las gallinas no llegan. Una gallina que venga ahí amarrada en el burro y todo el camino, el pobre animal no llega, se muere en el camino. Así que lo que hacían era venir y comprar un animal que estaba fresco, que lo tenían ahí, lo compraban y ya lo ofrecían. Era una forma de que no era realmente como está escrito, no es cierto, no era. Es el que cometió el error ahí fue este tal Yeshua. ¿Por qué? Porque los que estaban ahí estaban bien, ellos estaban haciendo perfectamente su trabajo. Sí, vendían vacas, borregos, burros, vendían de todo ahí, pero el problema que había era que no podía venir la gente desde donde venía con animales, así que forzosamente tenían que venir a comprar los animales. Así que el que cometió el error, el que estuvo mal, fue este tal Yeshua. Él fue el que se metió a, a juzgar algo que estaban haciendo bien los fariseos, los saduceos, estaban haciendo bien con los animales.
estaban vendiendo tórtolas, vendían todo tipo de animales, los que usaban para hacer sus ahí. ¿Por qué? Porque tenía que venir la gente y comprar su animalito ahí y ofrecer, depende de la maldad que haya hecho. Si robó, si mató, si le rayó la madre a alguien, o si violó, o qué sé yo, cualquier pecado que haya cometido. Voy a agarrar una aquí, mira, ahí hay, ¿para qué llevo? Era una bronca llevar un chivo desde allá, 20 kilómetros, 30 kilómetros. Era un país, vaya, era una nación gigantesca. Y tenían que llegar y comprarse el animalito. Dirías, no, pero es que los animales no tenían por qué estar en el templo. Perfecto. Pudieron haber estado en otra parte. Pero ahí en esa zona, en esa área, era donde estaba la mera mata. Ahora, ¿qué había ahí en ese lugar? Era una especie de... Ahí estaban los recaudadores de impuestos, los que cobraban los impuestos de los romanos. Los romanos, ahora fíjense perfectamente, los que cobraban los impuestos ahí eran romanos. Ahí había soldados romanos también. También había soldados romanos, había un puesto, ahí estaba este Mateo, el que era el recaudador de impuestos. Ahora fíjense, llega Jesús, voltea todas las mesas, les patea, les hace un chirrión con muchas cuerdas y los empieza a chirrionar, y habiendo como más de 20 soldados ahí, guardias y soldados romanos ahí había, ¿por qué no le hicieron nada? ¿Tenía mucho poder? No, no era mucho poder. Él venía acompañado como más de 40 o 50 seguidores que traía, y todos eran sicarios. Jesús no era una blanca paloma, Jesús era un sicario sanguinario, mataba gente. Por eso sus palabras eran: si tu ojo te es ocasión de caer y te van a matar por culpa del pinche ojo, mejor sácatelo. Porque es mejor que te salves, que salves el pellejo, tu vida, y no que te vayan a arrojar al Gehenna y ardas con todo el cuerpo. Esa era la verdadera frase de este hombre, pero la modificaron, la cambiaron, lo volvieron un santo, lo hicieron. No, no, es que él no dijo así, él dijo que es para irte al cielo, hermanos, porque si tu ojo te hace pecar, hermanos, échalo para que no te vayas al infierno. El infierno es un lugar literal, no es un lugar simbólico. No, no sé si nadie ha puesto cuidado que el infierno es un lugar conocido como Gehenna. La palabra Seol es un lugar que tiene dos significados. Gehenna y Seol tiene el mismo significado. La palabra Seol es el Gehenna, es un basurero donde tiraban los cuerpos después de matarlos. Y hay otro Seol, que ese es un lugar donde va tu parte, tu alma, tu parte espiritual va ahí. Ese Seol sí existe y sí está en todas las mitologías, y es conocido como Hades. Así es conocido el lugar, como Hades. Por eso el dios griego Hades es el que custodia el Hades, el mentado infierno. Él es el que lo custodia, él es el rey del Hades, el mentado Hades. Pero es un lugar que se nombra en todas las mitologías. Los mayas también tenían este lugar. Odín también tenía, el dios Odín. Los mayas,
los toltecas, los chichimecas, los náhuatl, todos, todas las tribus, vaya, tienen este lugar y todos lo describen como un lugar donde va tu alma. Ese lugar es conocido como Hades, pero tiene dos significados. Uno es la tumba es el Hades. Otro es el basurero. Pero la tumba no termina en tumba, sino que la tumba tiene roto el fondo y te vas a un lugar donde vas vivo. Yo digo, ¿qué caso tiene de que haya venido Jesús a dar a su vida o a dar su que lo mataran si ahí te quedaste dormido? ¿Para qué? O sea, ¿qué caso tiene venir a salvar a una persona que ya quedó muerta? ¿Para qué te van a salvar si no estás vivo, estás muerto? Entonces, si te está hablando de una salvación es porque existe eternidad, existe la eternidad. Y de lo que te viene a rescatar, supuestamente, entre comillas, es del, 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 del castigo. De eso te viene a salvar, del castigo. Después de morir, vas a lugares donde eres torturado, eres castigado, de eso te viene a salvar. ¿Por qué te está diciendo que tu parte eterna sigue viva después de muerto? ¿Por qué? Porque no tendría caso venir a hacer tanto rollo, hablarte, predicarte, si ahí en la tumba se acaba toda tu existencia. Hasta ahí llegaste. Hasta luego mis zarapes. Hasta ahí llegó. Hasta luego mis mundo cruel. Hasta ahí, hasta luego mis cobijas. ¿Para qué quiere rescatarte si te vas a quedar ahí bien frío? Y hasta ahí llegaste. Entonces está hablando de una vida eterna y no te viene a salvar a darte la vida, sino a rescatarte del martirio, de lo que te espera, del castigo que te espera, vaya, del castigo, eso es lo que te viene a salvar. El detalle que hay es que no existen templos. En Jerusalén no existen templos, no existen profetas. La triste ironía, mi ironía, es que en Jerusalén no hay nada, pero en México está lleno de profetas. Triste ironía. En México está lleno de profetas y de pastores, pero en Jerusalén no hay pastores ni hay profetas, no hay templos, no hay... Nadie alaba el nombre de Josué. Nadie. En México adoran a otro que se llama Cristo, pero Cristo y Josué son dos personajes totalmente separados, como de 1 kilómetro de separación. Están totalmente desconectados, no hay una conexión de Josué con Cristo, no son ni siquiera parientes, vaya, nada. El que dijo que Cristo y Josué eran el mismo fue Pablo. Pablo fue el que dijo, es que Josué y Cristo son el mismo. ¿Cómo va a ser el mismo? Si Josué es hebreo y Cristo es latín. Cristo es latino, es romano, vaya, para acabar pronto. No tiene nada que ver con el hebreo y el latín son dos, están separados como por 2-3 kilómetros de separación. Así que, triste ironía, ¿cómo es posible que allá donde de veras existió, donde de veras debió haber existido, no hay templos, no hay profetas, ni siquiera los judíos saben nada de él, no lo nombran, no se menciona, no hay nada? ¿Cómo es posible? Es una ironía que su verdadero pueblo, sus verdaderos parientes, su verdadera sangre, no lo conocen. Pero en otras partes del mundo, en diferentes lugares, le cantan a un personaje que se llama Cristo y que viene siendo el mismo. Yo no sé si existe gente tan
están rebeldes, rebeldes de cerebro, vaya, tienen un cerebro rebelde. Bueno, entonces fíjense el detalle que hay. Vamos a sacar totalmente esto a luces. Todo, vamos a sacar todas las garritas al sol. Le vamos a sacar las garritas al sol. Fíjense, con referente a esto, nos hemos dado cuenta que existen ciertos personajes que son guiados por una energía, que esta energía te jala y te arrastra, y desde que esta energía la traes, desde que naces, es parte de ti, es tu esencia, viene siendo algo que te caracteriza desde que naces, que se puede llamar una, que es la ambición. La ambición del hombre es algo que lo trae desde de su nacimiento, la ambición al dinero, la ambición al poder, a las ganancias deshonestas. Ese deseo te caracteriza y te acomoda en un lugar, en una sociedad. ¿Por qué? Porque ese es un deseo que traes en tu corazón desde que naces. Y ese deseo se va desarrollando y va creciendo, y cuando llegas a grande, ese deseo, esa ansiedad de tener, te acomoda en un nivel social. Y entre ese nivel social están los políticos. Un político no está porque alguien lo eligió, está porque trae esa lumbre, ese deseo, ese fuego en su corazón. Están los pastores. Un pastor no está ahí porque lo eligió Dios. No, no está ahí porque fue elegido. Está porque trae esa hambre de tener dinero. Y el mejor lugar es el de un pastor, vaya. Ese es el mejor lugar que hay para una gente ambiciosa, una gente que tiene esa necesidad de tener, y no le importa quitarle a la viuda y al huérfano y quitarles, vaya, su dinero, conociendo las reglas que están estipuladas, que de pérdida, si no es real, deberían de respetar ese libro aunque fuera falso. ¿Y por qué? Porque el libro dice que las viudas no deben de dar diezmos, ni los huérfanos, ni el extranjero, ni el encarcelado no debe dar. No deben de dar diezmos los enfermos, al contrario, esos personajes, los ancianos y todos, no deben de dar diezmo, al contrario, hay que darles a ellos. Es un mandamiento de su Dios, de su Cristo que ellos siguen, está mandando ese mandamiento. Darle a la viuda, al huérfano y al extranjero, al migrante, a todos aquellos que necesitan. Darles, tienes que darles. Pero el pastor agarra parejo. Ese no se fija, ese es como la atarraya, ese es como la ambulancia, ese agarra de todo, agarra parejo. Fíjense, eh, existen los despiertos. Los despiertos existen. ¿Quiénes son los despiertos? Son los enemigos de la sociedad. Son los monstruos de la existencia de esta sociedad. Un despierto es un monstruo. Los catalogan como demonios, como satánicos. ¿Por qué? Porque no caben en la sociedad. Pero ¿por qué son despiertos y son herejes, son blasfemos? ¿Por qué? Bueno, pues simple y sencillamente porque existe una selección de ese deseo de saber, de querer saber, del conocimiento, te separa de los malos, de los rateros, de los ambiciosos, te separa, vaya. ¿Por qué? Pues porque cuando estudias, analizas y empiezas a escarbarle, te das cuenta que esos son delincuentes, son
rateros, vaya, que están disfrazados, están ocupando un lugar para beneficiarse. Nunca vas a recibir un beneficio de tu pastor. Tu pastor nunca te va a... Cuando estás enfermo, a él no le importa si tú te curas o si vas con el doctor, a él no le importa. Porque nunca has visto a un pastor que, te, que sabe que estás enfermo y llegue de repente a tu casa y te traiga, mira, aquí traigo tanto de, para que te atiendas, ve con el doctor. No, lo que hace el pastor es que te ora. Lava, raya, saya, raya, laya. Hermanos, yo vine a darte la bendición para que el Señor te cure, hermanos. Eso es todo lo que hace el pastor. Pero nunca llega así con el dinero que diga, mira, eres un hermano, un compañero, estás enfermo. Aquí está para que te vayas a curar. Estamos cumpliendo con el mandamiento del Señor, que visitar a los enfermos, visitar a los huérfanos, a las viudas. Aquí está, mira, aquí está una bolsa de dinero, 3,000, 4,000 pesos. Ve, cómprate medicina, hermano. Y nunca lo vas a ver, vaya. Eso tus ojos jamás lo van a ver, que un pastor se preocupe porque si estás enfermo. Jamás, vaya. Casi me atrevo a apostar, vaya. Apostar una lana, vaya. Que eso jamás va a suceder. Un pastor nunca se va a preocupar por su oveja. Nunca. Nada más va a ir a orarle, es todo lo que va a hacer. Pero orarle y no hacer nada es exactamente lo mismo. Bueno, entonces fíjense. Los despiertos somos los movidos por una energía, pero opuesta. La energía opuesta es una energía que nos mueve, pero en sentido contrario al pastor. El pastor y el despierto van en un sentido contrario. ¿Por qué? Pues porque el pastor es un ratero, un delincuente. Está ahí, ¿por qué? Porque ahí es donde está el dinero. Él jamás va a permitir que otra persona ocupe su lugar. Nunca, vaya, se va a defender. Por eso el despierto no puede hacer gran cosa, hacer entender. ¿Por qué? Porque él está estorbando. Ni entra ni deja entrar. Él es como un tapón que está estorbando ahí para que la gente no pase. Está en la puerta de tapón ahí y dice, no, hermano, no le hagan caso a ese José está loco, está chiflado, José, ya se le botó la canica. Pues sí, ¿por qué? Jamás va a entender porque jamás va a entender un pastor, porque su misión no es creer, su misión es hacer dinero. El propósito de un pastor es hacer dinero, no es creer, no es buscar la verdad. Si buscaran la verdad, inmediatamente cuando escuchan a José Domingo, inmediatamente, a ver, este José está diciendo la pura verdad, porque es sin fines de lucro, José. Pues sí. Fíjense que cuando nosotros vemos de esa forma a este tal Jesús o Yeshua, encuadran las cosas, encajan, inmediatamente se ensamblan y encajan. El rompecabezas que nunca encajaba, empieza a encajar y empieza a cuadrar. ¿Por qué? Pues porque esas partes no tenían explicación y rebotaban de la cabeza. Cuando tratabas de cuadrar esa parte, ¿cómo es que este hombre llega y empieza a pegarle a la gente? Con un látigo les pegaba y volteaba las mesas, y habiendo tanto guardia, y había romanos también. ¿Por qué? Porque había los cobradores de impuestos, estaban ahí también, y también los volteó las pateó las mesas. ¿Quién hace eso? Solamente un sicario. ¿Por qué le tenían miedo? Pues porque eran asesinos. Por eso los sicarios son asesinos. Eran del grupo de los celotes. ¿Por qué mataron a este hombre? Por sedición. Lo mataron por sedición porque era rebelde, era un hombre
que se oponía. Y los judíos trataban de... Fíjense, aquí hay un pequeño detalle. El grupo el Imperio Romano estaba apoderado de esa zona, y para que un hombre de la... supuestamente se necesitaría estar loco para hacer una insinuación de perdida, de querer ser el líder o gobernante o rey de, de ese lugar. ¿Por qué? Pues porque inmediatamente lo iban a matar. ¿Por qué? Porque el pueblo de los romanos era inmenso, era un imperio, vaya, lo superaban como de 1000 a 1. ¿Y cómo es que una persona totalmente cuerda, limpia, totalmente bien de sus facultades, va a insinuar ser el rey de ahí cuando sabía que inmediatamente lo iban a matar? Era prácticamente, eso es solamente le cabe a los religiosos. No podría haber un Mesías, no podría haber, vaya, aunque ¿cómo es que Dios lo pone como Mesías y no lo respalda? ¿Por qué lo matan? Pues porque no es, solamente es un invento. Te chamaquearon, te vieron la cara de pendejo. No es cierto, no existió. La historia la trataron de acomodar y luego le empezaron a meter mitologías, y lo que estás escuchando en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento, son mitologías. Cada hazaña le pertenece a un Cristo distinto. Hay arriba de 25 Cristos. Cuando Jesús camina sobre el agua, no es Él, es otro Cristo. Cuando Él cura a una enferma, expulsa a un endemoniado, no es Él, es otro Cristo. Cuando Él eh, hace la agua en vino, convierte el agua en vino, no es Él. Cuando celebra la Santa Cena, no celebra la Santa Cena Él, la celebra otro Cristo. La Santa Cena no la celebró Jesús, la celebraba un Cristo mitológico. Ese Cristo mitológico era el que celebraba la Santa Cena. El que fue visitado por los 3 Reyes Magos no fue Cristo, fue otro que se llamó Zaratustra. Ese fue el que fue visitado por los Reyes Magos. No fue Jesús. El que nació de una virgen no fue Jesús, fue otro Cristo. El que eh, el que murió y resucitó no fue Jesús, fue otro Cristo. Toda la historia que pusieron ahí es una recopilación de todos los Cristos que existieron, y lo acomodaron para hacerlo un gran personaje, darles un poder increíble y hacerlo eh, como si fuera real, vaya, hablarlo como si fuera verdadero, enseñarlo, hacer a la gente que creer que eso fue verídico y que sucedió realmente. Y lo que cambiaron en toda la historia es de que Jesús no hablaba las cosas simbólicas, hablaba las cosas literal. Por eso él siempre decía, si tu pie te hace tropezar, córtatelo, porque es mejor que salves tu vida, salva tu pellejo cortándote el pie, y no que vayas a ser arrojado ahí a ese lugar, porque te van a matar y te van a arrojar ahí, vas a arder en el Gehenna. Eso de Gehenna es lo que lo nombran el infierno. El infierno no es más que un basurero de ahí, de Jerusalén. Ahí donde está la barda esa del muro de los lamentos, ahí estaba el Gehenna. Es un basurero donde mataban a todos los cuerpos, no los enterraban, los quemaban. Y dice que día y noche el humo de los muertos estaba subiendo arriba, al cielo. Entonces, ¿qué es realmente lo que nos modificaron? ¿Quién hizo todo eso? Fue Pablo, fue Pablito.
Él modificó la Biblia, cambió la historia de un hombre sicario que traía un chingo de matones con él. Puros asesinos andaban. Dice, si alguien tiene una capa, véndala. Ese es un texto de la Biblia. Dice, si alguien tiene una capa o tiene dos capas, venda una y cómprense una espada. No lo estoy inventando. Dice, si alguien tiene dos capas, venda una y cómprese una espada. ¿De qué estamos hablando? De un hombre asesino, de un hombre que mataba. Era otro, era un capo, un narco, vaya, era un capo en ese tiempo no lo llamaban así, porque estaban impuestos a... ¿Qué dice de María? ¿Quiénes son mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Son estos. Y todos creen que está hablando del amor y la bondad, ¿no? Los que estaban ahí con él eran puros asesinos, puros asesinos. ¿Quiénes son mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Son estos, los que hacen la voluntad de mi padre, que es asesino igual que yo. Yahvé era el ser más asesino que yo creo que eh, es el más cruel, sanguinario que existió. Ese tal Jehová. Jehová o Yohem Bahem eh, era el ser más asesino. No, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Son estos los que hacen la voluntad de mi padre. ¿Cómo, cómo catalogamos a Yahvé un ser asesino? ¿Cómo sería si ese hombre hubiera sido, o ese dios, o esa cosa que era un lagarto, hubiera sido amoroso? ¿Cómo sería el mundo si él hubiera sido puro amor? Entonces él hubiera dicho, mi madre, mis hermanos, son estos los que hacen la voluntad de mi padre, porque mi padre es puro amor, pura bondad. Pero ya conocemos el temperamento, la conducta, la reputación de este padre que tuvo este hombre llamado Yeshua, y el padre de Yeshua era peor que él, era asesino, pero asesino. Mataba gente nomás porque dice que bajó del monte Sinaí, Moisés encontró a la gente adorando un becerro de oro, y entonces dijo, a ver, estos, no, estos, a ver, háganse para acá los que estén del lado de Jehová. Inmediatamente los levitas se hicieron a su lado. Él pintó una raya así. Todos los que estén del lado de Jehová, pásense para este lado. Los levitas se pasaron para este lado y los demás no. A ver, dijo, ahora ustedes, así ha dicho Jehová, agarren su espada. Todos ustedes que se pasaron del lado de Jehová, agarren su espada, átenla en su muslo, o sea que en su vaina, es que agarren su vaina y una espada es como un machete, átenla en su muslo y maten a todos sus vecinos, a su hijo, a su hija, a su madre, a su padre, a todos los de su vecindad, asesínenlos. Esta es la orden de este Dios amoroso del que Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son los que están aquí, que hacen la voluntad de mi Padre, Jehová. Les dijo, maten a todos, y mataron a más de 3,000 parientes, puros familiares mataron. No sé quién se conoce la historia de, de este hombre que le dijo a Jehová, si me das la victoria, yo te voy a dar a la primera persona que venga, que salga, yo te la entrego en sacrificio, te la voy a ofrecer en holocausto a la primera persona que salga de mi casa,
y salió su hija danzando y felicitando a su papá. Salió cantándole alabanzas porque su papá había regresado de la guerra. ¿Y qué hizo este hombre? Agarró a su hija, la llevó al templo y los sacerdotes la sacrificaron, le sacaron los intestinos, la pusieron en la parrilla donde hacen el holocausto y se la ofrecieron a Jehová tal como la ofreció su padre. Este es el Dios que Jesús defendía como padre. Él era el que le hablaba como padre y decía: los que son mi madre y mis hermanos son estos, los que hacen la voluntad de mi padre. ¿Quiénes eran? Porque eran puros asesinos. Era una pandilla de asesinos. Eran asesinos, matones. No es cierto que era una religión cristiana como la que predica Pablo. Pablo modificó todo para meter una religión totalmente diferente. Inclusive cambió el personaje de este hombre llamado Josué, y ahora les enseña a uno que se llama Cristo, que quién sabe quién es, de dónde lo sacó. ¿Por qué? Porque Cristo no tiene nada que ver con el... ¿Por qué, no? ¿Por qué les digo esto? Porque si buscamos a un Cristo amoroso que es puro amor, no encaja. No encaja en la Biblia, no cuadra. ¿Por qué no cuadra? Pues porque lo hubieran agarrado en ese ratito cuando volteó las mesas de los cambistas. Lo hubieran agarrado ahí, lo hubieran apedreado. Hubieran dicho: pues, bueno, pues este qué rollo, qué trae o qué, de cuál fumó, se la fumó verde o qué. No, no lo agarraron porque traía mucha gente con él. Dice la Biblia que cuando estaba él orando en el monte, ahí en el, en ese monte, el jardín, ese jardín de ahí, entonces cuando lo agarraron, todos sus sicarios que traía salieron corriendo. Pero un chavo, un morrillo ahí de 15 años, lo iba siguiendo, y cuando trataron de agarrarlo, dice que se le chorreó la cobija, la soltó y resulta que el chavo estaba desnudo. Esto en la cabeza de una persona mal pensada da mucho que pensar. ¿Cómo es que Jesús estaba con un hombre encuerado y era un joven, vaya, un morrillo, un chavalillo? ¿Cómo es posible que quepa esto en la cabeza de una persona sucia del cerebro? No, el Señor, ¿cómo va a ser? Es el Señor, ¿cómo va a estar haciendo algo tan indigno? Si Él es el Señor, ¿cómo va a ser? Pues aquí dice que cuando el chavillo iba atrás de él y cuando lo quisieron agarrar, resulta que estaba desnudo el chamaco. ¿Qué? ¿Por qué razón estaba desnudo si estaba haciendo un chingo de frío? Ahí en esa zona hacía frío, pero a lo bestia. Bueno, pues resulta que el chavo estaba encuerado y estaba con él. Pues, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Que alguien me explique qué pasó ahí. Fíjense, eh, muchas, muchas veces yo pienso que o se me metió el chamuco, o por qué razón yo estoy diciendo todo esto y no me pongo a pensar que posiblemente todo lo que estoy diciendo no es cierto, que a lo mejor es falso y que a lo mejor yo estoy siendo controlado por un espíritu maligno para estar hablando, blasfemando y diciendo todas estas cosas en contra del Señor. Pero yo no me baso a lo que, sino que yo lo que estoy analizando es lo que es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Pedro se aventó a Ananías y a Zafira. Eso dice, eso dice la Biblia, que Pedro los asesinó. También dice que Jesús se rodeaba con puros asesinos. También dice que
que cualquiera que no tuviera una espada que se comprara una. Es como si yo dijera, ¿saben qué? Yo voy a hacer una iglesia, vamos a hacer una iglesia, pero el que no traiga un arma, cómprese un arma. ¿Qué tal que se compren cada quien un cuerno de chivo para estar ahí nosotros todos con su cuerno de chivo? Estaría todo dar. Pues Jesús, en vez de decirles que se compraran algo otra, quizás alguna ropa, una corbata, o tal vez algo, un traje, no, cómprense una espada, chavos. Esto me da a mí que se viene acoplando con la misma historia de Pedro, que Pedro se aventó a Ananías y a Zafira. Y que era una secta que no encaja, no cuadra con una secta de amor, y así como te lo dicen. ¿Por qué? Pues porque a la gente las hacían que vendieran sus pertenencias, y el dinero se lo tenían que entregar a ellos. Estaban peor que los pastores, porque el pastor, de perdida, el pastor se recata un poco y te dice que nada más le des lo que puedas darle. Pero ellos no, ellos eran de agüigüi. Vende tu rancho, vende tu casa y me traes el dinero, y cuidadito y le agarras, porque si le pellizcas, te matamos, padre, te vamos a dar piso. Bueno, pues eso hacía Pedro. Pedro vio que se dio cuenta, por alguna forma, se dio cuenta que alguien le chismeó, que no sea pendejo, alguien le dijo que Ananías y Zafira le habían le habían quitado un pellizco ahí. Y agarró Pedro, sacó la espada y el espadazo y lo mató a Ananías. Y al ratito llegó la vieja y también le dio piso. Pero, ¿qué pasa aquí? Que los hermanos te lo cuentan de otra forma, te lo cuentan de una manera distinta, te dan que es de amor, que es... No, es que, ¿cómo va a ser de amor si, si él está mandando que compraran espadas? ¿Cómo va a ser posible? Yo voy a hacer una secta y les voy a decir, cómprense un cuerno de chivo para que andemos todos bien llenos del espíritu. Fíjense, la trampa del diablo. Una joven doncella caminando por la noche, perdida en la plena ciudad. Una joven doncella, una muchachita de 17 años, corriendo en las calles de la ciudad a media 2, 3 de la mañana, y, y pide ayuda, y todos le dan su ayuda, unos pandilleros, unos todos tatuadotes así con unos tatuajes aquí, unas víboras, y, y entre todo el montón ella no se deja de nadie que se le acerque, pero ve a uno que trae una Biblia bajo el brazo y le dice el que trae la Biblia, yo te voy a ayudar, y con él sí. ¿Por qué? Porque trae una Biblia. ¿Qué pasa aquí? Fíjense nada más lo que es la psicología. La psicología te hace ver que cuando tú crees que ya encontraste a la persona confiable, una persona confiable, no te das cuenta que estás cayendo con el peor. ¿Por qué? Porque a lo mejor esos tatuados son buena gente, pero el peor, el que trae una Biblia. ¿Por qué? Porque el de la Biblia, ese por su Biblia se va a aprovechar. La Biblia es una trampa que usan para engañar. ¿Por qué? Porque los, estas personas creen que todo el mundo es su sirviente y quieren que todos les sirvan, y no te quieren pagar, no te hacen trabajar y no te pagan. Ya tengo ciertas experiencias. Fíjense, a meternos, a profundizarnos, a entender qué es exactamente lo que sucedió, eh, por qué Jesús debe ser predicado por judíos. Jesús debe de ser predicado por judíos. Jesús debe de tener profetas judíos.
Jesús no debe de tener profetas gentiles, sino profetas judíos. ¿Por qué debe de tener? ¿Por qué? Porque él era judío, él vino a los judíos y su pueblo debe de ser judío. Él tenía que tener profetas judíos. Él debe de ser predicado. Los judíos deben de tener ahí su lugar lleno de templos, iglesias, pero de Jesús, pero de puros judíos, de allá. Los pastores deben de ser de allá, judíos de ahí. Los templos deben de estar en Jerusalén. Ahí. Toda esa zona debe estar llena de templos de Jesús, de Yeshua. Todas las proezas, sus hazañas, sus prodigios deben de estar siendo platicados, contados por los judíos. Aquí es donde está lo mero bueno, aquí donde está lo tiernito. Todas sus hazañas de Jesús las deben de presumir los judíos. Los judíos son los que deben de hablar cuando él caminó en el agua, cuando él sanó a muchos enfermos, a los leprosos. Los judíos son los que deben de contar las historias, porque todas esas hazañas no las cuentan los judíos, porque no existieron, por eso no las cuentan. Son cuentos, son ficticios, son mentiras. ¿Por qué esas hazañas se vienen a contar a México? Pues porque en México no se sabe, no puedes ir a Jerusalén, está muy lejos. ¿Cómo vas a ir a México, a Jerusalén, a comprobar a ver si de veras allá se sabe sus hazañas? Vas a Jerusalén y allá nadie sabe nada. ¿Cómo es posible que todas las hazañas grandísimas y en Jerusalén nadie cuenta nada, nadie sabe nada? ¿Cómo es posible? Es una ironía muy grande. El nombre que debe de resonar, que se debe de escuchar por todo el mundo, debe de ser el nombre de Josué. ¿Por qué? Pues porque ese es el nombre de la persona que existió, que caminó. Ese es el verdadero. ¿Cómo van a hablar de otro personaje que no se sabe de dónde salió? Tiene que ser el nombre de Josué. Ese es el nombre que está sobre todo nombre, es Josué. Ahora, fíjense que hay algo bastante curioso. Ya me estoy pasando ya. Miren, ya para terminar y ya para irnos a ver si ya puso la marrana. En Madián había un sacerdote que era su suegro de Moisés y se llamaba Yetro. En Madián, los madianitas tenían sacerdotes levitas. ¿Cómo es que nadie te cuenta de los religiosos? Porque los judíos no te dicen, oye, ¿cómo es posible que ahí dice que Yetro era el suegro de Moisés y era un levita? ¿Por qué? Porque no podía haber sacerdotes de otra raza, nada más tenían que ser levitas, los sacerdotes tenían que ser levitas. ¿Cómo es posible que hay un sacerdote que era suegro de Moisés y era de otra raza? ¿De dónde? ¿Qué rollo aquí? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo pollo? ¿Por qué nadie te dice que el suegro de Moisés era levita? Forzosamente tuvo que ser levita. ¿Por qué? Porque era un sacerdote de Yahvé. Y que si hubo sacerdotes, entonces tuvo que haber un templo también con los madianitas, también tuvo que existir un templo. Y antes de que llegaran los judíos, ya había sacerdotes de los madianitas, ya en ese pueblo ya tenían sacerdotes, significa que ya había templo de Yahvé en Madián, en los madianitas. Y el pueblo edomita, los edomitas, el pueblo de Edom, también tuvo que haber tenido templos. Entonces aquí tenemos un pequeño detalle que te han estado ocultando, que no te lo dicen, que no te lo cuentan, para que sea un secreto. Entonces
yo digo, ¿cómo es que, que se habla mucho de que no, es que el Dios que libró al pueblo, lo sacó de Egipto, pero ¿qué pasó con los madianitas? Ya los madianitas ya tenían un templo, ya tenían sacerdotes, ni modo que nada más era uno. No, no es que nada más era uno, no, es que andaba perdido ese sacerdote. Era un sacerdote, pero nada más él era solo. ¿Cómo va a ser posible? Sí, estaba el suegro de Moisés, que era un sacerdote, tuvo que haber sido que había más y que ese era un lugar donde ya había un templo y que ya hacían sacrificios, ya entregaban sacrificios ahí. Nada más que te están engañando. Entonces vamos a dejarla hasta ahí, vamos a ver si ya puso la marrana.